Un saludo fraternal para todas y todos. A partir de hoy y hasta el 7 de noviembre del próximo año, la Liga Internacional de los Trabajadores y todas sus secciones en los distintos países estaremos adelantando una campaña de conmemoración de los 100 años de la Revolución Obrera en Rusia de 1917. Algunos se preguntarán, ¿por qué celebrar un hecho que sucedió hace 100 años en un país tan lejano y que poco tiene que ver con nosotros? Otros dirán, la revolución bolchevique, socialista, pero ¿acaso el socialismo no fracasó? Y seguramente muchas organizaciones de izquierda también la van a celebrar como un hecho histórico muy interesante, pero que no se va a volver a repetir. Para nosotros, por el contrario, su significado es de mucha actualidad y queremos reafirmar sus enseñanzas. Las enseñanzas de esa primera revolución obrera, victoriosa, que cambió profundamente el sistema capitalista, que fue protagonizada por las obreras y los obreros de las fábricas, por los campesinos pobres, por la base de un ejército poderoso que se rebeló contra la alta oficialidad. Es decir, una revolución que hicieron los de abajo. Esos que hoy, para los poderosos, los dueños del capital, son simplemente fuerza de trabajo, ignorantes y atrasados. Los empresarios, los dueños de las multinacionales, los corruptos que roban las arcas del Estado, sus gobiernos, sus partidos y algunas organizaciones de izquierda nos dicen que la revolución es una utopía, que tenemos que seguir soportando y rebuscándonos la vida como podamos, porque oportunidades hay muchas. Pero la realidad nos muestra otra cosa. Hoy lo que vemos son guerras y crisis por todos lados. 60 millones de desplazados por las guerras hay hoy en el planeta. La mitad de la población mundial vive en condiciones de miseria y de pobreza. Millones son arrojados a las filas del desempleo, mientras solo una cuarta parte de la fuerza de trabajo tiene un empleo estable y el 75% tiene que vivir en condiciones de precarización. Los derechos conquistados con la lucha los quieren eliminar, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones. Hoy hay más esclavos cuando la esclavitud es ilegal que en el siglo XIX, que era legal. Se recrudece la violencia contra las mujeres, los negros y la comunidad LGBTI. La depredación del planeta por las grandes multinacionales, con la tala indiscriminada de árboles, está convirtiendo en desiertos grandes áreas del planeta. Las aguas son contaminadas por la explotación de la minería y el petróleo. El planeta está amenazado por el calentamiento global que provoca inundaciones o sequías, donde siempre los más afectados son los más pobres. Todo este desequilibrio ambiental es provocado por la explotación anárquica y desbordante de los recursos naturales solo para mantener las altas tasas de ganancia de los poderosos. El sistema capitalista en que vivimos no da más. Para la Litsi, la revolución es una necesidad imperiosa para superar la crisis de este sistema capitalista que salta por todos los poros. Es una necesidad para los millones de obreras y obreros, para la gente que vive en la periferia de las grandes ciudades, para los millones de obreros negros, para la juventud, para las mujeres, es decir, para los que no tienen nada. Querer cambiar de raíz esta realidad es una utopía, para nosotros no, es una necesidad. Y somos optimistas, porque a la vez que vemos el panorama desastroso al que nos conduce el sistema capitalista, vemos también cómo crece la lucha contra él. Vemos levantamientos contra dictaduras de décadas en el Medio Oriente, vemos la lucha del pueblo palestino, vemos luchas enormes de la juventud por la defensa del derecho a la educación. Vemos huelgas obreras por salario y por empleo. Vemos movilizaciones gigantescas contra la violencia hacia las mujeres y los negros. Vemos gobiernos en crisis que son tumbados y reemplazados por otros iguales o peores. Y vemos que crece un descontento y un cuestionamiento contra los políticos, los privilegiados, los corruptos, porque la gente común se está cansando de la enorme desigualdad social. Allí está el fermento. Las masas salen a luchar, pero necesitan una dirección que las conduzca a buen puerto, que no las traicione. Por eso, para la Liga Internacional de los Trabajadores, el año 2017 va a ser un año de intensa actividad
por recuperar las enseñanzas de la Revolución Rusa, de la primera revolución obrera, para ponerlas al servicio de nuestra lucha actual. Están todas y todos invitados a que nos acompañen en las actividades de conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, una revolución obrera, actual y necesaria.